precio del gas en la costa. Porque recuerden ustedes que el precio del gas lo subieron para la costa. Los costeños se rebotaron, como dicen en el argot popular, y dijeron que si les aumentaban el precio del gas no votaban el plebiscito. ¡Qué extorsión! Bueno. ¿Qué pasó? Pues estamos con un senador costeño para que nos hable del tema, ¿les parece? Claro, buenísimo esto. Muy bienvenido. Bien. El senador del Centro Democrático, Jaime Amín. Senador Jaime Amín, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, para usted, la mesa de trabajo y toda la amable audiencia. Bueno, senador, ¿cómo es el tema del gas en la costa atlántica? ¿Cómo son las reservas? Si hay escasez, si hay abundancia, ¿cuáles son las proyecciones y cómo es el tema del precio, de la tarifa del gas en la costa atlántica? Quizá deberíamos comenzar, doctor Londoño, por explicarles a los amables oyentes que la costa produce el 51% del gas que se consume en todo el país. Entre los pozos de La Guajira, de Chuchupa, y los que están descubiertos y explorándose con muy buena proyección en Sincelejo, en el departamento de Sucre, nosotros abastecemos el 51% del mercado nacional. Esa sola cifra debería motivar a la reflexión de por qué la costa es tratada inequitativa e injustamente en materia de tratamientos de precios y fijación de tarifas del gas. Para nadie es un secreto que de una manera tramposa, diría yo, porque desde el primer día lo denunciamos en el propio Senado, el gobierno Santos sacó una votación monstruosa en la costa y particularmente en mi departamento, en el Atlántico, 570,000 votos, que era una cifra exótica. No lo mostró nunca así el desarrollo de esa jornada electoral, que fue bastante pacífica, muy tranquila. Hacia el mediodía nadie estaba votando en los puestos de votación y sin embargo sacó esa votación que aún, a pesar de las múltiples denuncias que yo mismo hice y algunas otras personas, nunca se investigaron. Pero digamos que eso pasó y que a la costa el doctor Santos le debería su reelección presidencial. Caramba, ni siquiera por eso el presidente Santos le ha dado un tratamiento igualitario a los 7 departamentos del Caribe. No estamos pidiendo ni exigiendo más ni menos de lo que la costa se merece. La costa merece respeto y merece además que se le trate en condiciones de equidad y de justicia. No ha ocurrido así. A pesar de que, repito, producimos la mitad del gas del país, a pesar de que hay, digamos, una posición prevalente en el mercado, toda vez que Chevron con Ecopetrol producen y explotan el 80% del gas en los pozos, nosotros no recibimos ese tratamiento igualitario. ¿Qué está ocurriendo? El 30 de noviembre, a escasos 3 días, debe redefinirse la fijación de lo que la CREC denomina técnicamente el factor indexador, que es aquel mediante el cual, con un formulismo y un tecnicismo que sin duda existe, se fija la tarifa del precio del gas residencial y del gas industrial. La costa Caribe, sobre todo por ejemplo Barranquilla y Cartagena, que están en plena expansión industrial, necesita la garantía de que vamos a contar con el gas suficiente para seguir atendiendo la demanda. Hoy en día, los precios, si no se modifica la fijación de esa fórmula a través de la cual se fija la tarifa, la costa sufriría un incremento, óigase bien, entre el 25 y el 30%. Mientras que para el resto del país, el centro oriente, los Santanderes, el suroccidente, etcétera, estaríamos hablando de unos incrementos entre el 5 y el 6%. Eso es absurdo. La costa no merece ese tratamiento. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que si bien es cierto, eso involucra un componente técnico, la decisión tiene que ser una decisión política que no aparece, que no ha aparecido, que todos los funcionarios del gobierno están haciendo mutis por el foro. Por supuesto que Santos es el primero que no aparece, que con el cuento de la Paloma de la Paz no atiende los asuntos nacionales, y este asunto sí que es importante para la costa Caribe, porque va a demandar, y lo estamos haciendo, un gran esfuerzo de la dirigencia gremial, de la dirigencia política, de los sectores incluso de opinión, los
diario El Heraldo ha liderado sin duda una campaña intensa para que el gobierno reconsidere esa famosa fórmula y los sabios de la CREC, de la Comisión de Regulación de Gas y Energía, entiendan que la costa merece respeto, doctor Londoño, no es ni más ni menos, y en eso estamos insistiendo. Como desde la costa salió una especie de ultimátum para el gobierno diciendo que si no modificaba esa fórmula y no resolvía el problema del precio del gas en la costa, no le votarían los parlamentarios costeños el plebiscito al doctor Santos. Entonces inmediatamente destacó, le ordenó al ministro que entrara en conversaciones para arreglar el problema. ¿Usted sabe en qué van esas conversaciones y qué posibilidades reales de arreglo tiene el conflicto con la costa por el precio del gas? Los latinos decían res non verba, hechos y no palabras es lo que necesita la costa. Sí, fue un anuncio, uno más de un gobierno ramplón incumplido, que digamos la palabra no vale oro sino que vale cobre, y está carameleando a la costa caribe con que sí, que efectivamente los precios van a ser revisados, la tarifa va a incluir lo que nosotros exigimos de acuerdo a los estudios que han sido sobreexpuestos, y es que el WTI, que es el precio referente del barril de petróleo, tenga un peso aún superior en esa canasta del factor indexador, por lo menos del 50-70%, porque entre otras cosas, doctor Londoño, es inexplicable, para que ciudadano a pie lo entienda, que mientras en el mundo el barril del petróleo se desplomó de 100, 110 dólares a casi 40, mientras en Estados Unidos baja el barril del petróleo, baja el costo del galón de gasolina, baja por supuesto el gas, y en todo el mundo es así, en Colombia aún no se vea ese reflejo. Entonces, aparte de eso, que digamos es el punto de batalla de la costa, en donde tengo que admitirlo, en los últimos 30 años, yo no recuerdo, quizá la última vez, desde la construcción de la represa de Urrá, la costa no estaba unida alrededor de un tema fuente de sus preocupaciones como el gas. Hay que admitir que salieron ahora con el globo de que los parlamentarios enmermelados irían a hacerle un ultimátum al gobierno. A mí me preguntaron y dije, no confundan peras con manzanas, mucho ojo. Esto es un tema muy serio para la costa, muy serio para su competitividad, para su futuro, para su desarrollo. Nos parece absurdo que ahora vayan a condicionar la votación de un plebiscito que a todas luces además es tramposo, porque es que es tramposo ese plebiscito, lo hemos denunciado desde el Centro Democrático en todos los escenarios, por supuesto el principal, el Congreso de la República, para ahora salir a decir que no van a votar. Entonces, ya nosotros hemos puesto un claro oscuro por qué no hay que votar ese plebiscito, y efectivamente fuimos la bancada que coherentemente con ello votamos negativamente tanto el plebiscito como las facultades del acto legislativo. Y ahora nos quieren meter en esta película de que, ojo, que no vamos a votar, por lo menos la bancada costeña, las iniciativas del gobierno, si el gobierno no reconsidera la fórmula del factor indexador. Mucho ojo, no estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos en pie de lucha, le estamos exigiendo al gobierno que deje tanta palabrería y que tome la decisión política, que no técnica, de fijar una tarifa del gas que no sea diferencial para la costa con el resto del país, y en eso vamos a seguir insistiendo. Senador, para los colombianos está claro que hay un proyecto, un maldito proyecto en el Congreso, donde quieren crear el famoso congresito, que no es otra cosa que destituir a gran parte del Congreso y de los congresistas. Yo creo que usted queda destituido. Usted no es miembro de la Comisión Primera, ¿verdad? Sí, señor. Somos miembros de la Comisión Primera del Senado. Ah, sí es miembro de la Comisión Primera. Bueno, sí, otros compañeros suyos del Centro Democrático, los que están en las demás comisiones, incluyendo al presidente Álvaro Uribe Vélez, quedan destituidos. Absolutamente defenestrados. Es que bueno, muy bien, muy bien. Entonces ese proyecto maldito incorpora semejante barbaridad, que es un atentado a la democracia, porque elegimos un Congreso, pero lo elegimos un Congreso entero, y ahora lo quieren cercenar, es decir, crear un Congreso distinto. Muy bien, eso por una parte. Por la otra,
se le van a dar unas facultades al gobierno que son completamente imprecisas y generales, que hemos llamado la ley habilitante en Colombia, que autoriza al gobierno a hacer todo y cualquier cosa. Es decir, el Congreso le traslada sus facultades legislativas, se las traslada al presidente de la República, que es la violación más elemental de los principios democráticos fundamentales. Lo que no sabíamos es que ya hay norma avanzando sobre el plebiscito, y si la hay, dígame cuál es la pregunta que le van a someter en el plebiscito a los colombianos, senador. Es increíble cómo, de una manera arbitraria y absurda, le están torciendo de frente mar, como decimos en la costa, le están torciendo el cuello a la Constitución y a la tradición jurídico-constitucional de Colombia, que quizá exceptuando la de los Estados Unidos es la más, digamos, civilista y con mayor recorrido en América. Evidentemente hay una capitis diminutio. El Congreso cesa en las funciones, rompe el equilibrio constitucional que viene de Montesquieu, de la separación armónica de los poderes y la colaboración armónica de los poderes, y el gobierno se arroga unas facultades con el visto bueno del Congreso y de las mayorías mermeladas, y pareciera que ese adormecimiento de los medios nacionales no ha advertido que más allá de romper con esa tradición jurídica tan importante que de la que ha gozado el país, de la que nos podemos incluso enorgullecer, ahora están atravesando para que el Congreso, a través de estas facultades que ya se le han otorgado en un primer debate, pueda a su arbitrio acomodar esos acuerdos que por debajo de la mesa se están negociando en La Habana y que no conoce el pueblo colombiano. Santos, sin lugar a dudas, se disparó en el pie, como dicen los gringos, cuando dijo: yo tomo la decisión de que cualquier cosa que se acuerde, vamos a refrendarlo. Lo que no supo él en ese momento era que esa frasecita famosa de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, lo amarró a él, amarró al gobierno, amarró a las instituciones. Y entonces ahora, como el señor Timochenko no da permiso de dar un paso al gobierno, nosotros los colombianos, con un Congreso eunuco en sus funciones, tendremos que soportar la osadía de que la Constitución pasará al congelador, porque hay que darle, digamos, el tratamiento ese preferencial a los acuerdos que realmente, doctor Londoño, nos avergüenzan, primero porque no los conocemos, y segundo porque, sin lugar a dudas, el barco de la Constitución colombiana ha quedado a la deriva. Ha quedado a la deriva, pero no conocemos la pregunta, y con una sola pregunta, con un sí o con un no, parece que habilitaremos al gobierno y a la mayoría para que hagan lo que le dé la gana con el país, para que haga un acuerdo con impunidad, para que haga un acuerdo donde no haya entrega de armas, para que vuelvan pedazos al territorio nacional con 20, 30 o 50 caguancitos, que es el último regalo que nos tienen prevenidos, para que le entreguen el manejo del narcotráfico a los mayores narcotraficantes del mundo, que son los de las FARC, es decir, para que acaben con esto. Y sin embargo, pues no conocemos el texto del plebiscito, que es lo que vamos a contestar y con lo que vamos a habilitar a la mayoría para semejante monstruosidad. Pero, doctor, bueno, senador, si usted me permite, sí, diga usted. Si usted me permite, si no hubiese sido por un acucioso periodista del Espectador hace más o menos unas 3 semanas, que se puso como a revisar y a hurgar allí qué era lo que se había firmado en ese famoso acuerdo de justicia transicional, que es la médula de esto, sin lugar a dudas, porque el pueblo colombiano y el colombiano de a pie es inteligente y no come carreta, y sabe que los 3 puntos esenciales que están pactados por debajo de la mesa, que son impunidad con 0 días de cárcel, elegibilidad gratis, curules al Congreso directamente para los criminales, y tercero, que no van a responder con la inmensa fortuna manchada en sangre que tienen. Esos son los 3 puntos centrales. En cualquier país serio del mundo, los medios de comunicación y la misma sociedad civil hubiese reaccionado de una manera más fuerte cuando hacen ese papelón de ir a La Habana. Todos los criminales de la FARC con liqui, ¿no? Blanco, allí sentados en una mesa donde habían flores rojas, alfombras, carros, flashes, periodistas extranjeros, ¿no? Llega el presidente, casi, afortunadamente no, pero casi embarcan a su santidad en esa cochada, casi ponen al señor secretario general de las Naciones Unidas también,
Y llega el presidente Santos, allí no, muy tieso y muy majo para la foto, como siempre, y se devuelve y hace el anuncio. Está firmado, son 75 puntos. Y un mes y medio después, no hay acuerdo. Le tocó echar rever al mismo presidente Santos y a los plenipotenciarios de la calle Jaramillo y salir a decir, no, efectivamente, qué pena, señores colombianos, aquí no hay acuerdo, lo que hay es un borrador. Y si el acucioso periodista del Espectador no saca esos 75 puntos, hoy estuviéramos sin saber, por ejemplo, esta perlita, que ese famoso tribunal va a acabar con la discusión histórico-jurídica de cuál es el órgano de cierre, si la justicia constitucional o la justicia ordinaria, y ese tribunal contencioso será el órgano de cierre porque lo que pase por sus manos y decidan esos magistrados, entre los cuales, entre otras cosas, van a estar unos extranjeros, vaya uno a saber con qué condiciones, capacidades, estudios, experiencias, ¿no? Van a estar determinando la suerte de la paz de este país, llamando a quien quieran llamar a indagatoria, sentándolo en el banquillo de los acusados, y ese tribunal es el órgano de cierre cuando decidan no hay tutela, ni hay recurso, ni hay apelación que valga. Hombre, yo creo que Colombia merece respeto. Este ha sido un país de tradición civilista y constitucional, y están descuartizando la Constitución. La Carta Política nuestra está hoy bajo el arbitrio de los designios de La Habana. De hecho, si usted me lo permite, hay una asamblea constituyente de facto. Ya está operando desde La Habana. ¿Para qué quieren una asamblea, además, corporativista, donde no van a someterse a la voluntad popular de pasar por el sedazo de las urnas, sino que de alguna manera ya están operando, ya están dando instrucciones que tienen peso y fuerza de ley? Desde La Habana está operando una asamblea constituyente de facto. Lo hemos denunciado y yo lo digo hoy por estos micrófonos. Bueno, senador, y para despedirnos de esta entrevista tan grata, dígame si usted tiene noticias de lo que está pasando con las exploraciones petroleras que se están haciendo mar adentro. Muy cerca a la costa atlántica, pues mar adentro, pero muy cerca a la costa atlántica. La situación del país en materia de reservas es crítica, la situación petrolera es muy grave y la esperanza es el resultado que parece ser promisorio de esas exploraciones. ¿Usted tiene noticias sobre el particular y si se está encontrando petróleo o gas o ambas cosas? Pues le digo algo, doctor Londoño. Bajo el auspicio del gobierno de la Seguridad Democrática volvió un clima de inversión importante para el país. Eso está en las cifras, no hay necesidad de tocar ese punto. Pero según la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos, el 52% de los contratos que tenían las empresas extranjeras para explorar petróleo y gas en el país no se renovaron en el 2015. Esa cifra habla por sí sola. Hay una latente desconfianza de los inversionistas extranjeros en torno a toda esta película que la quieren vender como la panacea y que de alguna manera en el territorio propio donde se tienen que hacer esas exploraciones, piénsese por ejemplo en el Putumayo, en Orito, lo que hay es nuevamente un sálvese quien pueda, porque volvieron nuevamente los delincuentes y los criminales a hacer de las suyas y a campear la inseguridad en esas zonas. Entonces, hombre, nos da mucha tristeza, inclusive ver a nuestro glorioso ejército, del cual nos sentimos profundamente orgullosos, que los tienen con las manos amarradas, es decir, los tienen sujetos y en una condición, diríamos, de sujeción a lo que desde La Habana se esté dictando, con un comandante en jefe que de alguna manera no es propiamente un hombre que impulse, que inspire a las Fuerzas Armadas, y hay un decaimiento de la seguridad que en el fondo nos tiene muy preocupados y que siente el ciudadano de a pie. A eso hay que contrastarlo y creo que desde el Centro Democrático no vamos a cejar en ese empeño de decirle la verdad al país cuando sea necesario. Senador del Centro Democrático, Jaime Amin, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y quedaremos en sintonía para saber qué pasa finalmente con el manejo de los precios del gas en la costa atlántica. Res non verba,
cosas, a los hechos. Vamos a ver qué sucede. Senador, muchísimas gracias. A usted, doctor Londoño, a la audiencia muy amable, que tengan un buen resto de día.